Estamos de regreso en ATV Más y con mucho respeto, con mucha admiración por el trabajo que hace. A mí me place presentar al doctor Ariel Guerrero, que está con nosotros y con quien vamos a hablar sobre un tema que traíamos antes de la pausa, pero que yo creo que el mejor escenario para desglosarlo es con una persona especializada en esa área que pueda defender lo que es real, lo que no y lo que se vive en ese campo. Bienvenido a ATV Más. Gracias por la invitación. Sabe que nos gusta siempre nutrir a la población, siempre que nos invitan a hablar sobre la cirugía plástica y temas de salud, estamos dispuestos a dar nuestra mejor cara y ayudar con difundir el conocimiento de lo que tenemos. Gracias por haber aceptado esa invitación. Antes de la pausa, nosotros desglosábamos y recordábamos un artículo que se publicó en Acento ya hace un año, pero que causó como mucha controversia porque tenía ciertas opiniones sobre lo que es la cirugía plástica, sobre qué tan invasiva es, qué tan no. Yo quisiera que para comenzar esta conversación nosotros vayamos primero hablando sobre mitos y realidades de ese mundo. ¿Qué nosotros podemos puntualizar ahí? Hay muchos mitos y muchos mitos en cirugía plástica. Por ejemplo, hay un mito donde dicen que las pacientes por encima de 50 años que ya no deben operarse de cirugías plásticas. Tú conoces muchas pacientes que te dicen, no, pero yo no me puedo operar, doctor, porque yo tengo 50 años, 51, soy hipertensa, soy diabética, entonces ya la cirugía plástica no es una opción para mí. Y no es real. Tú puedes ser una paciente hipertensa y estar controlada, tomarte tus medicamentos adecuadamente y que aunque tú sufras de hipertensión, que tus niveles tensionales se mantengan dentro de niveles óptimos por la medicación que estás utilizando, y eso no te exime de tú poder realizarte una cirugía plástica. Tú puedes ser una paciente diabética y bajo los controles adecuados de insulina, si es lo que te pones, o de hipoglicemiantes orales, o sea, pastillas, si si tus niveles sanguíneos de glicemia están óptimos, pues igual te puedes someter a una cirugía plástica. O sea, eso es un mito. Que el hecho de que tú seas mayor, 52, 53 años, hipertensa y diabética, y que no te puedes someter a la cirugía plástica, eso es completamente un mito. Pero también hay mitos donde tenemos pacientes que vienen a nosotros con el deseo de perder peso sometiéndose a una cirugía plástica. Como que va a ser magia. Y la cirugía plástica no es un mecanismo para perder peso. La cirugía plástica, la cirugía estética, porque también tenemos que tratar de definir conceptos. La cirugía estética, los procedimientos estéticos o cosméticos no están hechos para bajar de peso. Están hechos para moldear una figura, para cambiar una grasa que es fuerte, una grasa que no se va con la dieta, que no se va con el ejercicio, para moldear una forma que tú traes de base y que tú quieres modificar y que con el ejercicio como quiera no va a modificar, o para quitar el excedente de piel que luego de embarazos o de pérdida masiva de peso o cualquier otra situación, entonces esa piel que te queda flácida, al final tú tienes que buscar la manera de retirarla y no se logra a menos que no sea con una cirugía estética, un procedimiento cosmético. Pero hay gente que viene obesa, con un sobrepeso marcadísimo, con planes de que tú lo dejes súper delgado y con una silueta que te traen fotos que te dicen, no, eso no es posible. O sea, hay procedimientos. Tiene que haber un trabajo de la mano. Hay procedimientos para perder peso y hay procedimientos para mejorar la forma del cuerpo. Entonces, cirugía plástica es para mejorar la forma del cuerpo, no para perder peso. Ya, hay una percepción como de que la cirugía plástica es algo de muy, como que viene de una actitud egocéntrica o muy de lo que es la percepción física de la gente, y no todo el mundo lo conecta al área de la cirugía reconstructiva o a esa parte que realmente le está brindando opción a personas que tienen otras condiciones que, como tú bien señalas, pudo haber sido un caso de obesidad, de pérdida de peso, de mucho peso, en el caso también de las personas que pasan por un proceso de cáncer de mama, una cirugía en la que se ponen pechos. ¿Cómo nosotros podemos conectar un poquito a la gente con esa parte un poquito más humana de esta área? Lo que pasa es que lo que más se promociona de la cirugía plástica es la cirugía estética. Entonces, los pacientes, las personas,
entienden que el plástico lo que hace es hacer liposucción, poner glúteos grandes y aumentar las mamas. Por ganas. Porque sí. Porque lo ven así, Porque, sí. porque es lo que más se promociona y es porque sí. Porque y lo quiero quizás poner, fulano no lo necesita y mira, se lo hizo sin necesitarlo. Sí, que lo quiero poner mucho sobre la mesa porque el artículo que comentábamos mencionaba ese tipo de información. Entonces yo quiero que la podamos desglosar y que quede todo dividido, aceite y agua. Mira, cirugía plástica. Cuando tú dices cirujano plástico y reconstructivo, es como tú estás lloviendo sobre mojado. Ah, ok. Porque la cirugía plástica se compone de diferentes ramas. O el cirujano plástico está entrenado, dependiendo su hospital, en mayor o en menor cuantía, dependiendo de su programa de formación, en mayor o en menor por ciento, está entrenado en 5 o 7 áreas de la cirugía plástica. Entonces, en esa cirugía plástica podemos poner la más conocida, que es la cirugía estética, que es donde se hace la liposucción, abdominoplastía, aumento de glúteo, aumento de mama, reducciones mamarias y todo lo demás que tiene que ver con los procedimientos estéticos. Tiene la cirugía reconstructiva, y dentro de la cirugía reconstructiva tú puedes mencionar la cirugía oncoplástica, que es donde tú a los pacientes con cáncer le haces reconstrucciones. Entonces, ¿qué es oncoplastia? Por ejemplo, tú tienes un cáncer en la punta de la nariz y hay que retirarte toda la punta nasal, yo reconstruir tu nariz con piel de la frente, por ejemplo. Eso cae dentro de la cirugía oncoplástica. Cirugía oncoplástica es cuando hay un cáncer de mama y se retira la mama y yo vengo y pongo un expansor para ganar un poco de tejido y luego pongo un implante para yo reconstruir la mama que se retiró. Eso es cirugía oncoplástica. Cuando yo tengo un cáncer, por ejemplo, en la oreja por exposición solar y tengo que quitar un pedazo de la oreja, tengo que volver a recolocar ese pedacito de oreja con cartílago, con piel de otro lugar. Eso es cirugía oncoplástica. Muchísimas cosas, que un cáncer en una pierna, por ejemplo, un cáncer a nivel muscular en una pierna, y tú te llevas un poco del músculo, pero también tienes que llevarte la porción de piel que está adherida en ese lugar, porque puede ser que esté infectada, no es el término, pero que esté, que el cáncer haya tocado esa porción de piel. Entonces, tú no puedes dejar el hueco vacío, tú tienes que tratar de ese hueco, rellenarlo con algo. Entonces, tienes que mover tejidos de otros lugares para llevarlo a ese hueco y reconstruir esa área. O sea, dentro de la cirugía reconstructiva, tú tienes toda esa gama de procedimientos en los cuales tú vas a ayudar al paciente. Pero también tú tienes cirugía de quemados. La cirugía del paciente quemado es un paciente que tiene una quemadura de tercer grado, que no cicatriza y que le queda como si fuera una úlcera. Hay que traerle piel de otro lugar. Tú puedes traer piel del muslo. No el queloide como tal. Ya es otro nivel. El queloide ya cicatrizó. Es antes de que cicatrice. Tú tienes quemadura de primer, segundo y tercer grado. La quemadura de tercer grado no va a cicatrizar, no va a epitelizar, se va a quedar abierta. Entonces tú tienes que ponerle encima piel del propio paciente, que tú la puedes traer de la espalda, del muslo, y colocarla en el área donde el paciente está quemado para que esa quemadura termine de cicatrizar con ese procedimiento quirúrgico. Y todo eso lo hace un cirujano plástico. El paciente que nace con labio leporino y paladar hendido, eso es entrenamiento de cirugía maxilofacial, que también lo hace un cirujano plástico. El proceso del paciente que tiene problemas mandibulares, que tiene hiperprognatismo, la mandíbula hacia adelante o tiene la mandíbula hacia atrás, cuando tú le haces un avance de mandíbula al paciente, le pones un implante de mentón al paciente para mejorar su aspecto, eso también lo hace un cirujano plástico, aunque es un área que es de maxilofacial, pero dependiendo de los entrenamientos y los programas que haga cada especialista, puede estar enfocado más o menos, pero todos los cirujanos plásticos certificados que hacemos programas de estudios certificados, tenemos más o menos entrenamiento en todas esas áreas que te estoy explicando. ¿Cómo va la relación con los seguros en ese sentido? Aquí vamos lento, como país vamos lento, progresando, pero lento. Por ejemplo, ya aquí nosotros tenemos aprobación de seguro para reconstrucción de mama por cáncer. O sea, eso es un paso bien, pero eso tiene 2, 3 años que sucede, ¿entiendes? Entonces es algo que es muy reciente, que se está avanzando, pero es reciente. Cuando, si la paciente perdió su mama por cáncer, se supone que si esa paciente estaba cotizando en su seguro todos los meses, ¿por qué no cubrirle la reconstrucción mamaria? Claro. Entonces, pero eso es una cosa que tiene menos de 5 años, por ponerte un tiempo. Ahora también ya comenzamos a cotizar algunos seguros, no todos, la reducción de mama.
Entonces, la reducción de mama por gigantomastia, pacientes que tienen mamas muy grandes, Que que le le hace daño en la pesa, que espalda le y hace daño en la todo. espalda, hay algunos seguros que también están añadiendo ese procedimiento a su catálogo y permitiéndonos a nosotros colaborar con pacientes que quizás no tienen los grandes recursos que se necesitan para someterse a ese tipo de procedimientos y que realmente lo están haciendo desde el punto de vista de salud y no de estética, aunque la estética también Exactamente. influye muchísimo en la salud mental. Te lo digo yo que hago jornadas 2 o 3 veces al año de reducción mamaria a bajo costo, donde yo bajo los costos a la mitad. Hablo con el anestesiólogo para que cobre la mitad, hablo con mis ayudantes para que cobren la mitad, hablo con el dueño de la clínica para que cobre lo menos que se pueda y así ayudar a pacientes que quizás no tengan los recursos para hacer reducciones mamarias. Y te puedo decir que el cambio que da la paciente que entra Te con lo creo. gigantomastia y la paciente que sale de tu consulta luego de la cirugía son dos pacientes completamente diferentes. Te Tengo lo pacientes que creo. vienen desde 15 años, que son Con- súper introvertidas en la Sí. escuela, que usan ropa grande, camisones, blusones, porque no se sienten cómodas con su cuerpo, que no tienen ni un noviecito, 16, 17 años, ¿sabes? Que ya comienzan a enamorarse en la escuela, pero tienen vergüenza porque Sí. no se sienten cómodas con su pecho, que no hacen ningún tipo de ejercicio físico porque tienen pechos tan grandes que cuando corren, si juegan voleibol, si hacen Les basquetbol, molesta. si hacen Conozco varios gimnasia, casos, sí. es muy molesto. Entonces, pacientes que no tienen esa vida social deportiva que en la juventud tú Por puedes un tener tema por un estético tema que la y gente de lo ve y salud. es estético y Ujú. realmente no es estético, es un Sí. tema que le afecta a la salud mental y al desarrollo de esa persona que tiene 15, 16, 17 años. Ujú. Pero imagínate una señora de 61, 62. Lo es. Te voy a interrumpir ahí para que nos vayamos a la pausa, pero en breve seguimos conversando con Ariel Guerrero sobre todo este tema de la cirugía plástica y que también aporta a la salud integral de la gente. Continuamos una conversación súper interesante con el doctor Ariel Guerrero, que es cirujano plástico y que nos ha estado derribando algunos mitos y revelando realidades sobre todo ese mundo de la cirugía plástica. Antes de la pausa, él nos comentaba el efecto que tiene la reducción de las mamas en personas que tienen años luchando con el peso de las mamas, les hace daño en la espalda, niñas que se vuelven introvertidas por inseguridad, lidiando con eso a temprana edad. Y yo quisiera que nosotros sigamos como revelando un poquito esa cara detrás de lo que son esos procesos que se ven plásticos, pero que también guardan mucha relación con el estado anímico de las personas. Mira, por ejemplo, cuando tú utilizas Botox, hay estudios que te dicen que el uso de Botox genera un impacto positivo en tu estado de ánimo. Cuando tú te levantas en la mañana y te ves en la cara y te ves una cara arrugada, una mirada cansada o un ceño muy fruncido, tu cuerpo, tu cerebro entiende y recibe la información de que estás cansado, de que estás triste o de que estás preocupado y te puedes sentir así en el transcurso del día. Por el contrario, cuando te pones el Botox y tú tienes una mirada despejada, tienes una frente sin Refresh. arrugas, tienes la mirada más abierta, no tienes el ceño tan fruncido, pues entonces eso genera un efecto de feedback, una retroalimentación, sería el término en español, una retroalimentación positiva a tu cerebro diciéndote que estás bien, que estás contento, que estás relajado, que no te sientes mal. O sea, que viéndolo desde ese punto de vista, inclusive el uso de Botox también pudiera tener un efecto terapéutico a nivel de la salud O mental. sea, desde lo mínimo como el Botox hasta lo máximo como los procesos Una que son abdominoplastía mayores. puede mejorar el dolor de la espalda. Hay estudios claves que te dicen que cuando la paciente tiene un abdomen muy protuberante, el centro de gravedad del cuerpo no es el mismo. Ya no está sobre los pies ni sobre la columna, porque están todas las tripas, perdón, todos los intestinos, están empujando la pared hacia adelante. Que cuando Sí, tú haces una abdominoplastía, que tú empujas todos los intestinos mejora la hacia adentro, postura. eso mejora la postura y te puede aliviar ciertos dolores de espalda en pacientes que tienen lumbalgia e inclusive que tienen dolor de espalda por hernias. O sea que hay muchas cosas que se hacen en cirugía plástica que parecen plástico Sí. y al final no son tan plásticas, o sea, sí, tienen un efecto en la salud. Eso a mí me queda bastante claro. Yo lo veo, me parece que definitivamente se habla mucho de la percepción que tiene uno mismo de su figura y Ujú. cómo eso trabaja en el cerebro, en la salud mental, pero verlo más allá con relación a
esa conformidad que uno puede crear con el cuerpo o no, y tomando decisiones, porque no, me imagino que no para todo el mundo es fácil tomar la decisión de someterse a una cirugía, entonces también como que es un diálogo que hay que seguir teniendo. Yo quisiera que el tiempo me dé para hacerte una pregunta sobre un dato que exponía el artículo que comentábamos en un inicio. Ese artículo menciona específicamente la frase de que el lifting de glúteos es el más mortífero de los procedimientos estéticos. Y yo en particular no tengo tal vez la información, tampoco he logrado conseguir datos que verifiquen esa información. Entonces creo que tú eres la persona ideal para decirnos si es que lo es o es el que más riesgo trae o qué, o por qué se podrían Lo que pasa es que expresar cuando tú así. haces un aumento de glúteo con grasa o un lifting de glúteos tocando la piel, pero que también añades grasa al marco glúteo, dentro de ese procedimiento está el riesgo de provocar un tromboembolismo. El tromboembolismo es que un coágulo o un poquito de la grasa que estás inyectando en el glúteo pueda, si no estás en el plano adecuado, evidentemente, pueda introducirse dentro de la luz de las venas y viajar a los pulmones. Esos son, sí, cuando tú haces el BBL, tú puedes tener un poco más de riesgo cuando lo unes a una liposucción. Me explico. Si tú haces una liposucción sola, tú puedes tener un riesgo de complicación de un 0.01%. Pero si tú haces el BBL, tú puedes duplicar o inclusive triplicar algún riesgo de complicación. Porque no solamente porque sea el BBL, sino porque está añadiendo un procedimiento nuevo también. Entonces, cada procedimiento trae sus propios riesgos. Entonces, quiere decir que cada procedimiento trae sus propias complicaciones. Quiere decir que de un 0.01% de complicación que puedes tener, si le añades el BBL, puede tener un 0.02, 0.03% de complicación, que desde el punto de vista estadístico es un número que es insignificante, pudiéramos decir, desde el punto de vista estadístico. En medicina no es insignificante porque eso quiere decir que una persona tuvo una complicación o que una persona tuvo una muerte por un procedimiento como ese, pero desde el punto de vista de números, de lo que tú registras de estudios, es un número que no tiene gran relevancia desde el punto de vista para complicaciones, siempre y cuando se haga en manos adecuadas, siempre y cuando se haga por personal certificado, por cirujanos plásticos certificados y se haga en los planos donde está descrito que se debe hacer. Otra cosa, nosotros, el que vea TV más sabe que nosotros siempre jugamos al final, pero a mí me parece que de esta conversación no nos podemos ir sin información que me parece básica e importante, que la persona interesada tenga en casa. Una persona que se va a someter a un procedimiento estético, ¿qué mecanismos tiene para verificación, para llenarse de información de todo lo que es el proceso y el doctor o médico con el que se está consultando? Porque conocemos incluso muchísimas denuncias de personas que se someten a procedimientos con otros que después no resulta que no eran cirujanos certificados y todo ese mundo de irregularidades que nuestra ley tampoco persigue como tal, porque la ley de salud abarca demasiado. Mira, lo primero es que si tú te vas a operar con un cirujano plástico, tú tienes que entrar en la página de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, sodocipre.net, Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Ahí está un listado de todos los cirujanos plásticos que han tenido un entrenamiento real y efectivo y que están certificados en la República Dominicana. Si no está en Sodocipre, se supone que es un cirujano que no está avalado por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Entonces, no debes de operarte con esa persona, porque o no es cirujano plástico o no está avalado por la sociedad. ¿Por qué? No sé. Hay diferentes razones por las que un cirujano plástico no está dentro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Eso le toca al paciente averiguar el por qué y si quiere someterse y arriesgarse a ese procedimiento. Yo particularmente veo a las mujeres que cuando van a comprar un par de zapatos visitan 6 y 7 tiendas y se miden 10 pares de zapatos. Entonces, yo entiendo que tiene que hacer lo mismo. Cuando vas a someterte a una cirugía plástica, a un procedimiento cosmético, visita 2 o 3 cirujanos plásticos y mira a ver con cuál te sientes cómodo o con cuál te sientes cómoda. Igual como tú vas a comprar un zapato, tú vas a comprar un pantalón, tú te mides 2 o 3 y con el que te sientes cómoda, con el que te sientes bien, con ese te va. Entonces, entra en Sodocipre, saca tu lista y dime, mira, yo voy a hacer una inversión y yo voy a hacer 5 o 6 consultas con estos cirujanos plásticos que me parecen bien,
busca en Instagram, revisa los resultados, el resultado que más se acerque a lo que a ti te gusta, ese es el cirujano plástico que tienes que visitar. Y fíjate si haces clic con ese cirujano plástico. Intenta buscar a alguien que conozca o que haya tenido experiencia con ese cirujano plástico y pregúntale qué tal, cómo te fue, te dio seguimiento, estuvo ahí para ti, lo viste en la cirugía, lo viste después de la cirugía, cómo fueron las consultas, qué tan afable es, qué tan cercano es. Y todos esos datos van a ir sumando o restando en los nombres que tú tengas en tu lista y al final tú te vas a sentir completamente confiada o confiado, completamente segura o seguro de que has tomado una decisión eficiente con el cirujano plástico que decidiste. No quiere decir que no vas a tener complicaciones. Puedes tener complicaciones, pero si te complicas con un cirujano plástico que es cercano, ese cirujano plástico no te va a abandonar y va a estar al lado tuyo mientras se resuelve esa complicación. Definitivamente, que yo creo que todo lo contrario es lo que se ha visto en los casos que se denuncian. Qué bueno. Yo te voy a hacer una pregunta entretenida y totalmente diferente porque sé que para el juego ya el tiempo no nos da. La cirugía que más ha durado para ti, ¿cuántas horas ha sido la cirugía más larga? La cirugía más larga que me ha tocado a mí no fue como cirujano plástico, fue como cirujano general. Ok. Y fue un paciente que recibió una herida de arma de fuego en un muslo. Y la arteria femoral, que es la que se encarga de llevar la sangre para todo el muslo, se vio lesionada. Entonces hubo que buscar la lesión de la arteria femoral, pero tuvimos que entrar por el abdomen. Ay, para Dios pinzar mío. dentro del abdomen como la llave de paso. Ajá. Como ponerle una llave de paso a la arteria, que era la que llevaba ahí, se cerró para que no siguiera botando sangre y el paciente no se desangrara. Y luego entonces explorar el muslo, buscar la lesión de la arteria y reparar con injertos, venas, prótesis y lo demás para que ese flujo de esa arteria pudiera seguir y que el paciente no perdiera su pierna. Dios mío, ¿eso fue en emergencia o planificado? Fue de emergencia porque fue una herida de arma de fuego. Es que esa cirugía duramos como 10 horas, que yo recuerdo. Entramos en la noche y salió el sol y nosotros estábamos en el quirófano, duramos como 10 horas. Pero en cirugía plástica, sobre todo los doctores que hacen mano, tienen cirugías que son muy largas, cirugías que te duran 13, 14, 15 horas, cuando le cortan la mano con un machete o un accidente, accidente de tránsito, que hay que reimplantar la mano. Son grupos que incluso hacen a veces 2 y 3 grupos quirúrgicos, donde uno se releva con el otro para poder darle continuidad a la cirugía. Y a veces te duran 12, 13 horas. Mi madre, Ariel. Bueno, llegamos a un tema del que si no, me pongo a preguntar no termino. Lamentablemente hoy no tenemos más tiempo, pero yo definitivamente creo que el día que nosotros tengamos una curiosidad sobre la cirugía plástica, sobre otros procedimientos porque tienes conocimiento en otras áreas, o que tú mismo tengas la necesidad de comunicar algo, puedes contar con la salita de ATV Más como una plataforma. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación y pueden contar conmigo para lo que sea, para lo que necesiten. Gracias, ya lo saben. Déjanos un contacto donde la gente te puede encontrar y ver tu trabajo. Mira, me pueden encontrar en Instagram, sería @Dr. Ariel Guerrero, sin el punto, como doctor Ariel Guerrero sin el punto. @Dr. Ariel Guerrero, ahí en Instagram están todos mis contactos, dirección, contactos de WhatsApp y todo lo demás. Perfecto, ahí lo tienen, la información necesaria para ponerse en contacto con él en caso de que tengan alguna curiosidad o quieran consultar directamente. Esto es ATV Más, yo soy Nicole Espejo y fue un placer haberles acompañado.